Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre la insulina, terapia vigente en el manejo de diabetes mellitus tipo 2, con la doctora Karen Ferris y el doctor José Luis Torres. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia: el material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. La información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y refleja las consideraciones del autor y no las de Sanofi. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no respuesta a una promoción. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir, aprobada de sus productos en la entidad regulatoria de cada país. Hola a todos. Gracias por unirse con nosotros en este súper espacio en el que vamos a discutir puntos supremamente importantes sobre la insulinización en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Un tema absolutamente relevante, actual y útil para la práctica diaria de todos ustedes que, como nosotros, manejan día a día personas que viven con diabetes. Hoy tengo el placer de estar con mi colega y amigo, el doctor José Luis Torres. José Luis es médico internista endocrinólogo de la ciudad de Medellín, ampliamente conocido seguramente por todos. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestra primera parte. Nadie duda hoy que el logro de metas en el paciente que vive con diabetes es fundamental y que disminuir la hemoglobina glicosilada ofrece beneficios no solo microvasculares, sino también macrovasculares en el mediano y largo plazo. Todos sabemos que el primer estudio que mostró este beneficio fue el UKPDS, en el que se aleatorizaron pacientes con diagnóstico de diabetes reciente a una terapia estándar para la época y a un tratamiento intensivo de manejo, con el objetivo de ver el impacto de la reducción de la glucosa en desenlaces micro y macrovasculares. Como ustedes sin ninguna duda recuerdan, al terminar el UKPDS, aprendimos cómo reducir la hemoglobina glicada a 7% en estos pacientes con diabetes se asociaba con una disminución significativa de cualquier complicación microvascular de la misma. Con respecto a las complicaciones macrovasculares, el asunto quedó en tablas, una tendencia a reducción de infarto agudo de miocardio, pero esta, sin embargo, no fue significativa. Sin embargo, pasó el tiempo y 10, 20 y 30 años luego de que el estudio UKPDS había terminado, los pacientes fueron nuevamente reclutados para saber su estado vital y sus complicaciones y se encontraron con una gran sorpresa. Aquellos pacientes que alguna vez habían hecho parte del tratamiento intensivo del UKPDS versus los pacientes que habían estado dentro del tratamiento estándar, a largo plazo seguían teniendo significativamente menos complicaciones micro y macrovasculares, a pesar de que con el paso del tiempo la hemoglobina glicada de ambos grupos estaba fuera de metas. Y ahí surge lo que hoy conocemos como el efecto del legado metabólico, ¿sí? El legado metabólico es ese regalo que le damos a nuestros pacientes con diabetes de tener menos complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo si les ofrecemos un control intensivo y agresivo temprano en la enfermedad. A pesar de esto y de que tenemos absolutamente clara la necesidad de bajar la hemoglobina glicada, desafortunadamente en los diferentes países del mundo es muy difícil que un gran porcentaje de pacientes con diabetes logren la meta. En un estudio que seguramente ustedes han escuchado, que es el IDMPS, que es una evaluación de más de 60,000 pacientes diabéticos en países en vías de desarrollo, se encontró que la meta de hemoglobina glicosilada de 7% se lograba en tan solo el 36% de esa población.
Esto nos lleva a pensar en muchas cosas. ¿Por qué no llegamos a la meta? ¿Qué nos está faltando? Y si bien es cierto, el origen de este poco logro del control glucémico es multifactorial, la enfermedad avanza, la enfermedad progresa en el tiempo, los pacientes no se adhieren, el acceso a los medicamentos es difícil, la diabetes es una enfermedad multifactorial, sin ninguna duda tenemos que tener siempre, siempre presente ese carácter progresivo de la enfermedad que hace que exista un deterioro de la célula beta a medida que pasan los años de vida de nuestro paciente que vive con diabetes. Y es en ese contexto cuando queremos invitarlos a tener clara en la cabeza que seguimos necesitando insulina como una herramienta fundamental para el logro de metas en nuestro paciente con diabetes. Y aquí yo quiero preguntarle a José, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos puedes decir? Está claro que la enfermedad avanza, está claro que cada vez insulinizamos más tarde porque afortunadamente para nuestros pacientes cada vez hay más y novedosas herramientas farmacológicas que nos permiten intentar y lograr metas de manera más temprana. Se retarda el tiempo de insulinización, pero sigue siendo vigente hoy la terapia con insulina en esta población, José. Bueno, Karen, primero que todo quiero darte un cordial saludo, qué gusto escucharte y qué gusto poder compartir contigo este podcast tan interesante acerca de la insulina y la vigencia que ésta pueda tener dentro del manejo de la diabetes. Un hola, 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 o buenos días o buenas tardes y buenas noches para las personas que en cualquier momento nos lleguen a estar escuchando. Como me decía mi gran amiga Karen, mi nombre es José Luis Torres, les estoy hablando desde la ciudad de Medellín, Colombia. Y para dar continuidad a esta interesante introducción que Karen habla acerca de la insulinización, pues obviamente sabemos que hoy en día contamos con nuevas terapias innovadoras dentro de la parte del manejo de la diabetes que han generado de todos modos impacto por lo que sabemos en desenlaces en la parte de seguridad cardiovascular, en la parte de seguridad desde el punto de vista renal y obviamente impacto en el principal cómplice que acompaña a los diabéticos tipo 2, que es la obesidad. Pero es que la insulina no la podemos dejar a un lado, Karen. ¿Por qué? Porque la insulina es tan antigua como el Antiguo Testamento, en el sentido de que todavía debe ser vigente, porque cuando hablamos de la población con diabetes tipo 2 y la necesidad de insulinizar, tenemos que hablar de tres escenarios. Uno, tú lo has explicado en una forma perfecta, que es que la historia natural de la enfermedad nos invita a establecer que en algún momento los pacientes pudieran tener esa disfunción de la célula beta con respecto a la secreción de insulina y que sea necesario considerar esta terapia dentro del manejo de los pacientes. El segundo escenario se reduce en una palabra que se llama durabilidad. Y los pacientes diabéticos tipo 2, cuando están con hipoglicemiantes orales, llega un momento en que la parte de la durabilidad de las monoterapias se van terminando. Recordemos que los pacientes, una vez son diagnosticados, más del 50% de la población, después de tener 5 años de evolución de su enfermedad, pueden tener una terapia dual o inclusive una triple terapia para buscar un adecuado control. Y de ahí la importancia del adecuado control, porque si hacemos las cosas bien desde el inicio, vamos a tener pacientes más lejos de complicaciones y eso es lo que debemos buscar en los pacientes con diabetes. ¿Por qué la insulinización en la población con diabetes? Porque definitivamente aparece el tercer escenario y el tercer escenario son todos esos mecanismos que pueden generar finalmente la disfunción de la célula beta. ¿Y cuáles son esos mecanismos? No cabe ninguna duda de que uno de los principales mecanismos que puede llevar a esa disfunción de la célula beta es la lipotoxicidad que tienen los pacientes, generando de todos modos esa combinación que llamamos como diabesidad, que es la combinación entre diabetes y la obesidad y el aumento del exceso de peso que lleva a un aumento en la resistencia a la insulina. Lo segundo es que también hay mecanismos que llevan a la disfunción de la célula beta, como puede ser la propia glucotoxicidad. Sabemos que todo ese proceso de paciente con diabetes genera un proceso proinflamatorio que también puede contribuir a la disminución en la secreción de insulina. Y finalmente, factores que no podemos modificar, pero que también aumentan el riesgo de que un paciente en algún momento tenga la disfunción
en la célula beta con respecto a la secreción de insulina, como pueden ser factores desde el punto de vista genético y todos esos factores de inflamación y de resistencia a la insulina que también ocurren en la parte de la población con diabetes, se puede traducir en ocasiones en alteraciones infiltrativas en la célula beta. Recordemos que pueden haber depósitos de amiloide que generan en algún momento que esa secreción de insulina también se puede afectar. No podemos olvidar que inclusive cuando los pacientes los denominamos como prediabéticos y cuando ya llegan a un diagnóstico de diabetes, ya casi aproximadamente un 50% de la población pueden tener ya un deterioro en la secreción de insulina. Entonces, no cabe ninguna duda de que en algún momento puede ser una terapia que debe acompañar el manejo de los pacientes para llevarlos inclusive a un control óptimo y lo más rápidamente posible para poder en ese orden de ideas tener pacientes libres de complicaciones y pacientes con un control exitoso. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Y en ese orden de ideas, Karen, me gustaría que de pronto profundizáramos un poco dentro de las nuevas guías que tenemos hoy en día para enfrentar a los pacientes con diabetes tipo 2, en qué escenario cabería la insulinización y cuándo deberíamos considerar de que un paciente definitivamente debería utilizarse esta terapia dentro del manejo integral que el paciente requeriría. No sé tú qué piensas con respecto a esta área, Karen. Gracias, José. Se torna muy interesante pensar en esto porque el pensamiento rápido que nos llega a la cabeza es, bueno, cada vez tenemos más medicamentos orales o inyectables no insulínicos, medicamentos maravillosos, ¿sí? Que tienen beneficio cardio, reno, metabólico, medicamentos que ofrecen bajo riesgo de hipoglucemia. Entonces uno dice, bueno, en realidad, ¿cuándo le voy a poner insulina a mi paciente con diabetes? Teniendo claro lo que nos explicaste, que definitivamente cabe y hay una cabida importantísima de la insulinización a hoy en el paciente con diabetes, es cierto que al comienzo de la enfermedad, temprano en la historia natural, las guías recomiendan empezar con antidiabéticos orales o con inyectables no insulínicos. Todos sabemos que es un trasegar a lo largo del tiempo acompañando a nuestro paciente con diabetes, tratando de ofrecerle reducciones de desenlaces micro y macrovasculares a través del buen control glucémico y a través de beneficios extraglucémicos de los diferentes tipos de antidiabéticos. Sin embargo, si con el paso del tiempo y con la intensificación de la terapia oral nuestros pacientes no consiguen la meta de hemoglobina glicada, está absolutamente claro que debemos insulinizar a este paciente. Cuando el paciente falla antidiabéticos orales, la primera propuesta de inyectable según las guías de manejo de las asociaciones científicas son los agonistas del receptor de GLP-1. Sin embargo, si el paciente tiene contraindicación o falla este agonista del receptor de GLP-1 o está muy lejos de la meta, como ya les voy a contar un par de escenarios, pues la primera línea debería ser insulinoterapia basal. ¿Para quiénes entonces insulina en el momento del trasegar de la diabetes mellitus tipo 2? Entonces, esos pacientes que ustedes están siguiendo en la consulta externa de manera continua desde hace meses y desde hace años, que se presentan en la consulta con más de 2 o de 3 antidiabéticos orales y que están fuera de la meta, pueden tener o no un agonista receptor de GLP-1 y siguen fuera de la meta, deben ser llevados a inicio de terapia con insulina. También, José, aquellos pacientes que en el momento del diagnóstico están sumamente hiperglucémicos, ese fenómeno de gluco y lipotoxicidad del que nos hablabas ahora, y la definición de muy hiperglucémicos es una hemoglobina glicada mayor de 10% o una glucosa al azar más de 300 miligramos por decilitro. En el momento del diagnóstico deberíamos insulinizarlos para poderles ofrecer disminución de esa gluco y lipotoxicidad y permitirle que los antidiabéticos no insulínicos empiecen a hacer su efecto. Otro escenario es, sin ninguna duda,
cuando el paciente tiene ya falla de célula beta. Han pasado años de historia natural de la enfermedad y nuestro paciente con diabetes se presenta con polidipsia, con poliuria, con pérdida de peso, con tendencia a la cetosis y mal control glucémico. Definitivamente requiere insulina para su tratamiento. Y obviamente el paciente que llega agudamente enfermo a un servicio de urgencias con una descompensación aguda, llámese estado hiperosmolar, que sabemos es más común en la diabetes tipo 2, o llámese cetoacidosis diabética o un estado mixto, definitivamente deben ir a terapia con insulina. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Yo creo que tenemos claro entonces el cuándo, ¿cierto, José? O sea, tenemos claro que hay que insulinizarlos en algún momento de la enfermedad, sabemos por qué, sabemos ya cuándo y somos testigos de que tenemos cierta inercia clínica nosotros como prestadores de salud. Muchas veces el paciente pasa meses o años, incluso hay estudios que muestran 2.3, 2.6, 3.2 años de un paciente yendo a consulta a uno y a otro médico, todos anotamos que la glicada la tiene alta y no hacemos nada. Eso es lo que conocemos como inercia clínica. Y uno se pregunta, bueno, pero si tenemos todos absolutamente claro que al paciente hay que bajarlo y que hay que controlarlo, ¿por qué tenemos esa inercia? En el momento de dar el paso hacia la insulinización, ¿cuáles son las principales limitaciones que pueden existir para dar este paso, José? ¿Cuáles son esas limitaciones que nos llevan a caer en inercia? Esa pregunta es muy interesante, Karen. Quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando que estamos en el podcast de la serie 1, navegando en el manejo de la insulina, en el control de la diabetes, y estamos desarrollando con mi gran amiga y colega, la doctora Karen Ferry, desde la ciudad de Cali, Colombia, este primer capítulo acerca de la insulina como terapia vigente en el manejo de la diabetes tipo 2. Y la pregunta es, ¿qué limitaciones entonces podemos nosotros tener para generar esa inercia que nos explicaba la doctora Ferris con respecto al inicio de la insulinización? Y eso está claro, y definitivamente de estudios hace ya años atrás, los pacientes, a pesar de tener un inadecuado control del metabólico, esos pacientes que de pronto pudiéramos llevarlos a esa meta de hemoglobina glicosilada del 7%, nos estamos tardando en generar una iniciativa en la forma de una intensificación, en este caso con una terapia inyectable, como puede ser la insulinización, y ese tiempo muchas veces de espera se está generando casi más de 5 años, a pesar de que el paciente tiene la indicación del perfil con base a lo que Karen nos explicaba, de que deberíamos iniciar la terapia, pero aún así, a pesar de que el paciente está inadecuadamente controlado, no lo hacemos. Y Karen, mira, yo pienso que cuando nosotros hablamos de las limitaciones, esas limitaciones se deberían de todos modos, digamos que sintetizar en 4 puntos importantes. Y en ese orden de ideas, esos 4 puntos importantes pudiéramos definirlo como en la barrera 1, que se presenta tanto en médicos de atención primaria e incluso en médicos especialistas en la hipoglicemia. Porque definitivamente la insulina va de la mano con respecto a esa barrera y la hipoglicemia es lo que genera el temor para que el personal médico e inclusive el propio paciente genere temor con respecto al inicio de este tipo, digamos que de terapias. ¿Por qué? Porque es que hemos hablado, y ese ejemplo lo daba yo en mi primera intervención, de una insulinización que es tan antigua como el Antiguo Testamento. Pero es que no nos quedamos ahí. Y tenemos un Nuevo Testamento que es la forma como ha evolucionado también la propia insulina. Y tenemos insulinas hoy en día más fisiológicas, insulinas que son cada vez más seguras, insulinas que van a generar que esa barrera de la hipoglicemia la podamos superar, y definitivamente esto tiene que ayudarnos a que esta limitación definitivamente en algún momento la podamos nosotros vencer dentro del manejo de todos modos de los pacientes. ¿Cuál es el segundo punto? Que con relación a esas insulinas del Antiguo Testamento, que eran las insulinas tradicionales, como era una NPH o una insulina cristalina, teníamos que ser muy rígidos y teníamos poca flexibilidad para los pacientes con respecto al momento y la hora de la aplicación de estas insulinas. Y obviamente eso genera un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Y en ese orden de ideas,
Imagínate, Karen, que hace aproximadamente unos 10 o 11 años se hizo una encuesta a pacientes diabéticos tipo 2 acerca de cómo impactaba en forma positiva o negativa el inicio de una insulinización. Y mira cómo en esa encuesta casi 28% de los pacientes definían que generaba el uso de la insulina una dificultad, ya que en el momento del día, con respecto o la comida que tenían que utilizarla, eso generaba dificultades que estaban afectando su calidad de vida. Y también en esa misma encuesta, mira cómo 22% de los pacientes que fueron encuestados decían que prácticamente planeaban sus actividades del día alrededor de la inyección de la insulina, lo cual obviamente esto ha cambiado gracias a la evolución de la insulinización. Aparece un tercer punto que también lo podemos definir como una barrera o una limitación con respecto a la insulinización, y es que cuando a un paciente uno le habla de insulina, muchas veces de pronto hay pacientes que asumen por esos mitos negativos, por esos mitos que definitivamente no deberían existir con respecto a la insulinización, que es que entre más delicado, más grave o peor esté la situación del paciente con respecto al control de su enfermedad, aparece el uso de la insulina, aparece como una situación que muchos pacientes lo perciben como una situación ante la severidad de la situación del área que de todos modos se está enfrentando, o muchas veces como un castigo por no tener un adecuado control metabólico con las terapias iniciales para el paciente. Entonces muchas veces esa percepción que los pacientes puedan tener con respecto a la insulinización definitivamente también contribuyen a que sea una barrera o una limitación para el inicio de este tipo de terapias. Y finalmente, aparece un cuarto punto que yo también considero que puede ser una limitación con la insulinización, y es que entre más insulina utilicemos para los pacientes, pues vamos a tener, fuera de la limitación que hemos hablado de la hipoglicemia, otra limitación que es la parte del control del peso. Sabemos que entre más insulinas utilicemos en un paciente esté con una dosis mucho más alta, el impacto en el peso va a ser cada vez más negativo, y hoy en día le apuntamos a tener terapias que generen antes la posibilidad de reducción de peso de nuestros pacientes, o al menos que no generen impacto en la ganancia de peso, y esto es algo que debemos nosotros considerar. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Así que cuando nosotros hablamos de insulinas nuevas, hablando de ese Nuevo Testamento, pues viene una pregunta que es interesante, Karen, y yo creo que podemos generar de todos modos esta introducción, y es que la insulina, como mencionaba ahora, ha evolucionado. Y tenemos hoy en día diferentes insulinas basales. Pasamos de la insulina NPH a los análogos de primera generación de insulina, y hoy en día con los análogos de segunda generación. ¿Cuál sería esa superinsulina? Esa superinsulina que de pronto nos pudiera ayudar a vencer todas estas barreras y todas estas limitaciones, Karen. Yo digo que todavía no tenemos la superinsulina, pero yo creo que definitivamente sí tenemos hoy en día insulinas que, al ser más fisiológicas, nos generan mayor seguridad para nosotros como médicos en el momento de la prescripción, y obviamente a los pacientes como esa terapia que les estamos ofreciendo dentro del control. Entonces, con relación a eso, no sé tú qué piensas, si hay una insulina basal que fuera ideal, y cómo nosotros pensar en elegir la mejor terapia abordando este manejo integral que el paciente de todo modo requeriría en caso de necesitar este tipo de terapias. Claro, José, es cierto que cada vez dejamos atrás esas insulinas del Viejo Testamento, como tú dices, eso, ese parafraseo me gusta. Y sin ninguna duda hemos tenido avances. Tecnología en diabetes es también eso, es desarrollar análogos de insulina, insulinas con una farmacocinética diferente a la insulina humana, que permitan optimizar desenlaces cuando manejamos los pacientes con diabetes. Y en ese escenario aún no tenemos la insulina ideal, pero sí que nos estamos acercando a ella. Pero antes de tocar ese punto puntual, yo sí quiero dejarle clarísimo a nuestros escuchas que cuando uno va a empezar insulina, tiene que hacer un esfuerzo quizás un poco mayor en la educación que le hacemos al paciente, José. Es diferente decir, mire, tómese 100 miligramos de ácido acetilsalicílico, a decirle a alguien por primera vez en su vida, mire, vaya y se pone 10 unidades de insulina esta noche en su casa.
¿sí? Es una terapia absolutamente distinta a la que muchos de nuestros pacientes cuando van a empezar insulina jamás se han enfrentado. Tienen miedo, como tú decías, tienen la cabeza llena, llena, llena de prevenciones, de barreras, de chismes de la vecina, de la abuelita. Y en ese escenario es sumamente relevante que nosotros y nuestros grupos de manejo integral de diabetes, nuestra enfermera, nuestra educadora, le enseñemos al paciente de qué se trata el asunto. Le enseñemos al paciente a no tenerle miedo a la terapia con insulina, le enseñemos al paciente cómo se debe inyectar, dónde se debe inyectar, cosas simples como cómo guardar la insulina, cómo transportar la insulina, ¿sí? Qué cambios debe hacer en la comida, en la actividad física una vez empieza la insulinoterapia, qué precauciones debe tener y sobre todo, José, tenemos que educarlo con respecto a hipoglucemia, que como tú bien decías es la principal barrera, ¿sí? Para iniciar insulina y para mantener la insulinización a lo largo del tiempo. El punto de la hipoglucemia es tan relevante desde el punto de vista clínico, que como tú ya decías, se asocia a desenlaces mortales incluso, pero no solo muerte, también desenlaces cardiovasculares, desenlaces neurológicos, caídas, deterioro de la calidad de vida, alteración del patrón del sueño, si ocurren en la madrugada, disminución de la productividad. Entonces, un paciente que empieza insulina definitivamente tiene que saber que existe una posibilidad de que haga una hipoglucemia, tiene que saber cómo se siente y qué debe hacer si tiene sospechas de estar teniendo una hipoglucemia. Una vez educado el paciente y la familia o quienes viven con él, tenemos todos que tener en la cabeza que menos es más, ¿sí? Es sumamente importante y relevante para garantizar adherencia y persistencia a lo largo del tiempo. Empezar con regímenes simples, José, una sola inyección al día, ¿sí? Baja complejidad, de tal manera que el paciente a medida que pasa el tiempo, si después necesita intensificar, pues ya está familiarizado con la terapia. Una sola dosis de insulina al día le va a permitir a nuestro paciente no usar una dosis tan grande que le exponga a hipoglucemias, no aumentar tanto de peso y le va a permitir llegar a la meta casi en un 60% de las veces, una vez ha fallado a otro tipo de terapia antidiabética. En ese contexto, entonces, la propuesta de todas las guías de manejo es empezar con insulinoterapia basal, que hace referencia a usar una insulina de acción prolongada, un análogo de insulina de acción prolongada que nos permita frenar la gluconeogénesis hepática y hacer que nuestro paciente amanezca en metas. Para hacer ese reemplazo basal tenemos insulinas análogas de primera generación como Glargina y Detemir que ustedes conocen e insulinas de segunda generación como Degludec e insulina Glargina U300. Y aquí viene lo verdaderamente interesante porque cuando McLeod por allá en 1922, que era el dueño del laboratorio en el que trabajaban Banting y Best y en el que desarrollaron la insulina y que también recibió el premio Nobel, junto con Banting, él decía, si usted quiere tener éxito en una terapia de insulinización de su paciente, trate de imitar lo que hace un páncreas normal. Y en ese sentido, debemos recordar que la producción basal de insulina es aquella producción que sí que es variable a lo largo de las 24 horas, es variable en cantidad, pero es constante la producción a lo largo de las 24 horas y esa producción depende de los niveles de glucosa de nuestro paciente. Y en ese sentido, si yo quiero reemplazar insulina basal, debería ser capaz de poner una insulina que tenga un perfil largo, un perfil plano y un perfil estable, ¿sí? Que su efecto sea predecible, que le ofrezca flexibilidad a nuestros pacientes y sobre todo, que le reduzca el riesgo de hipoglucemia por todo lo que ya hemos hablado. O sea, la hipoglucemia es algo que debemos tratar de evitar a toda costa cuando manejamos pacientes con diabetes y más cuando vamos a usar terapias con insulina. En ese sentido, pues sabemos todos que los análogos de primera línea como Glargina U100 y Detemir ofrecen menor riesgo de hipoglucemia cuando se comparan con insulina NPH. Con respecto a los análogos de segunda generación, que tienen como datos interesante y relevante que su
efecto dura más de 24 horas y esto es clave. Hablando desde el punto de vista fisiopatológico de la enfermedad, duración mayor de 24 horas, eficacia similar a la que ofrece Glargina U100 en reducción de hemoglobina glicada y eficacia similar en ambos análogos de insulina de segunda generación. Es decir, la capacidad que tienen de reducir la hemoglobina glicada, la insulina Glargina U300 y la insulina degludec es la misma. ¿Qué diferencia hay? Entonces, estudios cabeza a cabeza hay un par en el que, como manda la ley, digo yo siempre, en los estudios Treat to Target, que son estudios diseñados para evaluar una terapia insulínica nueva comparada con un gold estándar, ustedes tienen que recordar que esta disposición lo que nos dice es, usted diseñe su estudio, demuestre que a un mismo nivel de hemoglobina glicosilada logrado por la insulina nueva versus el gold estándar, su insulina nueva produce menos hipoglucemia. Sí, o sea, la diferencia entre una insulina y otra debe ser siempre el precio que yo pago en hipoglucemia. En este sentido, insulina Glargina U300 tiene el estudio BRIGHT, fue un estudio diseñado para evaluar capacidad de reducción de hemoglobina glicada y como desenlace secundario se evaluó hipoglucemia en el periodo de titulación, en el periodo de mantenimiento y en el periodo total del tratamiento. En este estudio, la insulina Glargina U300 comparada con insulina degludec demostró que reduce significativamente la hipoglucemia confirmada nivel 1 y nivel 2 durante las primeras 12 semanas de tratamiento. Es decir, usar insulina Glargina U300 en este tipo de pacientes que nunca habían usado insulina, que tenían bajo riesgo de hipoglucemia, que obviamente eran diabéticos tipo 2, ofrece menor probabilidad, menor riesgo de hipoglucemia durante el periodo de titulación. Y más adelante vamos a hablar de qué tan importante es ofrecerle a mi paciente seguridad desde el punto de vista de hipoglucemia en ese periodo de titulación. El otro ensayo es el estudio CONCLUDE, que comparó insulina Glargina U300 con insulina degludec. El análisis estadístico propuesto fue un análisis por jerarquía. El desenlace primario del CONCLUDE eran episodios de hipoglucemia y el estudio no logró demostrar una diferencia significativa en hipoglucemias totales sintomáticas a lo largo del periodo del mantenimiento como se había presupuestado. Por lo tanto, todos los desenlaces evaluados de ahí para abajo pues son planteadores de hipótesis, pero no nos llevan a concluir algo contundente. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Yo creo, Karen, que para sintetizar un poco esto, yo hago muchas veces como el símil de las insulinas con los deportes. Entonces, en ese orden de ideas, como para resumir tu excelente explicación, pudiéramos decir que lo ideal y las ventajas que hoy en día tenemos con los análogos de insulina, específicamente los de segunda generación, sería una insulina que tenga durabilidad como un buen partido de tenis, que tenga menos variabilidad, como puede ser lo que ocurre con el ciclomontanismo, que sean insulinas planas, como puede ser lo que ocurre con la parte del ciclismo de pista, y lo más importante, que no genere como los clavados, hablando de natación, aumento del riesgo de la hipoglicemia, que sabemos que es la principal barrera para la parte del uso de las insulinas. Y todas esas ventajas definitivamente están alrededor de los análogos de segunda y lo que ha marcado, digamos que definitivamente un impacto en la evolución de la insulinización. Recordando entonces, durabilidad, variabilidad, impacto en que los pacientes también definitivamente tenemos que tener en cuenta de que sean insulinas que no generen hipoglicemias, en el sentido de que esa es la principal limitación, que sean insulinas planas, y también posiblemente también me atrevería yo a decir un deporte que sea también económico, como de pronto puede ser el salir a trotar,
con unos tenis que no necesariamente tienen que ser muy costosos, y eso es lo también que pasa hoy en día con los análogos, que en la parte de los costos no deberían generar ningún tipo de limitación con respecto a las insulinas tradicionales, y tampoco los costos debería ser una limitación al tomar la decisión, comparando lo que tenemos hoy en análogos de insulina basal de segunda generación con relación a los análogos de primera, específicamente cuando de pronto yo hago una comparación entre una glargina U300 y una glargina U100, donde los costos entre ambas no debería ser una limitación, ya que las diferencias entre ambos en este escenario no son muy marcadas. Bueno, Karen, para mí es un placer definitivamente haber estado en este primer capítulo acerca de la vigencia de la insulina en el manejo de la diabetes tipo 2. Yo pienso que se ha generado digamos que una discusión muy amena y muy profunda acerca de este tema. No sé si ya quieres tú, en este orden de ideas, entrar a cerrar lo que ha sido este primer capítulo y generar una conclusión final para todas las personas que nos van a escuchar en el desarrollo de este podcast. Sí, José, yo creo que el mensaje grandísimo es, uno, la terapia con insulina sigue siendo vigente. Seguimos teniendo que saber insulinizar a nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Tenemos que tenerla siempre en mente como una terapia eficaz, ¿sí? Duradera, que tú has insistido en la durabilidad y que ofrece beneficios indiscutibles para nuestro paciente. Y segundo, sin ninguna duda, los análogos de insulina de segunda generación, glargina U300, son cada vez más parecidos a esa insulina basal que libera nuestro páncreas y que queremos reemplazarle a nuestro paciente que vive con diabetes, y sin ninguna duda resultan ser la mejor opción, dada su eficacia en reducción de hemoglobina glicada con significativamente menos riesgo de hipoglucemia. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos. Código de aprobación, MATCO 2303791, versión 1, marzo de 2024.